Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Haider Pertús Rincón y mi persona, José Jorge Miranda Estrada. En el día de hoy nos corresponde abordar el tema el materialismo dialéctico. Antes de responder a la pregunta ¿qué es el materialismo?, vamos a iniciar haciendo una analogía sobre concepciones que se han tenido a lo largo de la historia. Como por ejemplo, cuando en la Alemania occidental se les hizo la pregunta a un grupo de estudiantes de algunas escuelas que decía, si todo estuviese permitido, ¿qué haría usted? A lo cual ellos respondieron que quemarían todas las escuelas, colocarían bombas por todas partes. Caso contrario ocurrió cuando se les hizo esta misma pregunta a un grupo de estudiantes de escuelas de la Unión Soviética. Ellos respondieron que acabarían con la esclavitud y prohibirían el uso de las bombas atómicas y también de las de hidrógeno. Además, esto mismo ocurre con esas diferencias en las concepciones, en los ideales, por ejemplo, con la burguesía y el proletariado, que es la clase trabajadora. Cada grupo de personas tiene una perspectiva diferente sobre el mundo, tienen una perspectiva diferente sobre su entorno, sobre su sociedad. Es decir, que por ejemplo, la burguesía, la felicidad la encuentran es en tener dinero, en tener tierras. En cambio, las personas del proletariado, la clase trabajadora, su felicidad está en ayudar a los demás, en trabajar en conjunto, es decir, en hacer el bien común. Desde esta perspectiva podemos abordar el tema que nos corresponde, pues nos da una iniciativa de lo que son las concepciones acerca de algunas cosas del mundo. Por ejemplo, cuando nos referimos al materialismo y al idealismo, son corrientes filosóficas contrarias, las cuales conciben de manera diferente la naturaleza. El materialismo, ahora sí respondiendo a la pregunta, es una corriente filosófica, una doctrina en donde se considera la materia, o sea, la tierra, el agua, el aire y el fuego, como la única realidad en el mundo. Es decir, que dentro de la corriente materialista vamos a encontrar que lo que se cree que es la realidad es aquello tangible, aquello que existe independientemente de la mente humana. Por ejemplo, una roca, un árbol o cualquier otro elemento que nos rodea en el mundo. El materialismo niega la existencia de Dios y del alma. Es opuesto al idealismo, que en el idealismo, por ejemplo, se cree que la mente humana es quien crea todo lo que nos rodea. O sea, es quien crea
todas las cosas como que primero se genera en el pensamiento y luego se lleva a la realidad. Volviendo al tema sobre el materialismo, Carlos Marx, quien fue uno de sus partidarios, refiere que el hombre es para el hombre el ser supremo, no es Dios quien ha creado la materia, sino que es la materia, concretamente el cerebro humano, el que ha creado la idea de Dios. El hombre ha brotado del proceso evolutivo de la materia animada por un movimiento ascendente cuyo punto culminante es el cerebro humano que segrega el espíritu. Es decir, que dentro de esta concepción no es Dios quien ha creado el mundo, sino que el mundo ya se encontraba independientemente de la mente humana, que no es necesario que la mente humana exista para que exista todo lo que se encuentra en nuestro entorno. Es más, esta teoría refiere que primero surgieron las cosas materiales que la mente humana, que el ser humano. Miren, por ejemplo, en esta imagen de los Simpsons de Montgomery Burns, refiere que la única realidad es la materia. Y se hace la pregunta, $1 a cambio de la felicidad eterna, a lo cual él responde, soy más feliz con el dólar. ¿Por qué? Porque dentro de su pensamiento no existe lo que es, o él no concibe lo que es la felicidad eterna. Es decir, que prefiere lo material antes de quizás para él sea algo idealista, lo que es la felicidad eterna. Posteriormente realizamos un cuadro comparativo entre el materialismo y el idealismo. Con respecto al materialismo, tenemos las siguientes características. Primero, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Pues, como les mencionaba anteriormente, cada objeto ocupa un lugar en el espacio, o cada elemento es concreto y objetivo como segunda característica. Es decir, que es todo aquello que podemos percibir mediante los sentidos. Al decir que es objetivo, se refiere a que todos percibimos la misma realidad. Además, la materia es lo primero y la idea, conciencia o espíritu es secundario porque nace de la materia. Caso contrario ocurre con el idealismo, donde las principales características son las siguientes. No ocupa un lugar en el espacio y no se puede medir, tocar ni ver, o sea que es abstracto, como por ejemplo los sentimientos y el pensamiento. Ahora, cuando dice que se refiere a Dios, es que Dios ha creado todas las cosas, como se da en la teoría religiosa del creacionismo. Y caso contrario ocurre en el materialismo, donde refiere que es el ser humano quien ha creado a Dios, pues según el materialismo Dios viene siendo una idea. Además, considera dentro del idealismo que primero es la idea o espíritu, que por lo tanto la materia es secundaria porque se deriva de la idea. Es decir que, como les había mencionado antes, se da
una fuerte creencia sobre el creacionismo. Y de aquí surge la pregunta: ¿es el espíritu, la conciencia, lo que crea la naturaleza, la materia, o a la inversa? ¿Es la naturaleza, la materia, la existencia, lo que crea el espíritu, la conciencia? Es decir, que acá se nos pregunta sobre si es el materialismo, es dentro de la concepción del materialismo, o es la concepción del idealismo. Recordemos pues que son teorías contrarias. Entonces esto constituye lo que se denomina el problema central de la filosofía. Luego de haber conocido las dos concepciones acerca de la naturaleza, dentro de las teorías materialista e idealista, es importante mencionar el método que sigue la teoría materialista, que inicialmente utilizó el método de la metafísica. Y este método consiste en concebir la realidad como algo invariante. El método metafísico parte de que el sol, las montañas, los ríos y los mares son exactamente iguales que hace miles de millones de años. Por ejemplo, imagínense que alguien dijera: ¿para qué vamos a buscar nuevas rotaciones de cultivo? Esta persona que menciona esa idea quizás es conforme con la manera en que se estaba realizando las rotaciones del cultivo de hace varios años, por ejemplo, las que realizaban sus abuelos. Podemos decir que este método ha cambiado a lo largo de la historia, donde, por ejemplo, ya la tierra no es la misma como la de antes y la manera de cultivar tampoco es la misma. Podemos ver que ya se pueden realizar cultivos no necesariamente en tierra, sino también como raíz flotante, como es la acuaponía. Luego encontramos el método de la dialéctica, que es el utilizado por el materialismo. Y la dialéctica se refiere a, desde el griego diálogo, que es conversación, controversia, y que en la antigüedad se entendía por dialéctica el arte de establecer la verdad mediante la revelación y superación de las contradicciones en los razonamientos del adversario. Después se empezó a ser comprendida como el método de conocimiento de la realidad, que es el método que utiliza. Con el método de la dialéctica se confirmaba entonces que todo en el mundo se encuentra en constante cambio, en oposición al método de la metafísica. Y una de las teorías que sustentaron el método de la dialéctica y derogan el método metafísico son: primero, Kant y Laplace demostraron que la Tierra y el sistema solar son el resultado de un largo desarrollo de la materia.
Segundo, Darwin demostró que las especies de animales y plantas que conocemos en la actualidad no han sido siempre como las vemos hoy. Los científicos también descubrieron que todos los organismos animales y vegetales están compuestos de células diminutas en las que se producen complejísimos procesos vitales. Además, los hombres de ciencias descubrieron la ley de la conservación y la transformación de la energía. Desde esta perspectiva podemos ver cómo a medida que avanzó el tiempo, en el siglo XIX, con el desarrollo de la ciencia, fue tomando sustento el método de la dialéctica dentro de el materialismo, que anteriormente se llamó materialismo metafísico y actualmente es el materialismo dialéctico. Ahora surge la pregunta, ¿qué es el materialismo dialéctico? El materialismo dialéctico se opone al idealismo en el sentido en que considera que no existe más realidad fundamental que la materia, pero la materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en sí la capacidad de su propio movimiento, como resultado de la lucha de los elementos contrarios, siendo la contradicción la esencia de la realidad, al igual que para Hegel, que se expresa en el movimiento dialéctico. Es decir, que dentro del materialismo dialéctico ya no se va a concebir la naturaleza como algo estático, sino como algo en constante cambio, como algo dinámico. Hemos visto que dentro del materialismo se utiliza el método de la dialéctica, que consiste en buscar la verdad a partir de hechos contrarios. Esto se comprende mejor enunciando las leyes del materialismo dialéctico. La primera ley, o ley de la unidad y lucha de contrarios, refiere que la realidad es contradictoria. Todos los fenómenos son el resultado de una lucha de contrarios unidos en un mismo ser. Por ejemplo, cuando diferentes científicos sostenían que la luz se comportaba como una partícula y otros referían que la luz se comportaba como una onda. Actualmente, dentro de la mecánica cuántica, vemos que una nueva teoría, que es que la luz se comporta como una onda y a la vez se comporta como una partícula. Este es un ejemplo muy importante dentro de la primera ley del materialismo dialéctico. La segunda ley, o ley de los cambios cuantitativos en cualitativos, refiere que cuando una cosa se transforma en otra es esencialmente distinta. O sea que sucede el cambio cuantitativo a cualitativo cuando algo se transforma de una cosa a otra, muy distinta de la inicial. Por ejemplo, al aumentar o disminuir la temperatura del agua, que viene siendo un cambio cuantitativo, su estado pasa de líquido a gaseoso. Hemos visto que se da un cambio cualitativo como consecuencia del cambio cuantitativo. Además, otro ejemplo puede ser el desarrollo del ser humano, pues a medida que transcurre el tiempo o que su edad aumenta,
que es un cambio cuantitativo, el ser humano va a pasar de un estado, la materia del ser humano va a pasar de un estado a otro. La tercera ley, o ley de la negación, refiere que completa y explica el modo de lo anterior. Son los movimientos dialécticos. O sea, esta ley es la base o el sustento de las otras dos leyes que ya habíamos enunciado. Parte de una afirmación, por ejemplo, que cae un grano en la tierra y luego niega esa afirmación. El grano al caer a la tierra es destruido. Pero al hacer la negación de la negación, se convierte en una afirmación. Es decir, nace una planta dentro del ejemplo que hemos tomado. Con esto concluimos nuestra exposición el día de hoy. Muchas gracias.